Blancanieves, te voy a contar aquí la trama porque no veas la que se lía. Un día sin croquetas es un día perdido. Mi cumpleaños es me dieron un premio de poesía. Fui voluntaria en la Cruz Roja. Soy una fan empedernida. Hola a todos, bienvenidos a mi canal. Si no me conocéis, yo soy Elena, encantadísima de conoceros. En el vídeo de hoy vais a conocerme un poquito más, que conozcáis algunas curiosidades, manías que tengo. Vamos a empezar. Mi mayor placer en la vida es tomarme una caña, una cerveza en la plaza de mi pueblo, así con el solecito, es que me encanta. Tengo dos perritas, una es la de mis padres y otra es Vega, ya la conocéis. De hecho, Vega es una perrita que adoptamos en Polonia y que siempre nos gusta decir que es una perrita polaca. ¿Sabes lo que es esto? ¿Qué es esto? ¡Ay, qué delicioso! Trabajé en la Universidad de Croacia durante un año como profesora de español a extranjeros y fue una experiencia maravillosa, me encantó. Además, la universidad era preciosa, la localización no podía ser mejor ya que estaba enfrente del mar y tengo un montón de fotos porque desde mi aula, donde yo enseñaba, se veía el mar y eso era maravilloso, todo un lujo. Para quien no lo sepa, monté mi propia academia de español en Polonia, donde estuvimos trabajando mi pareja y yo 3 años. Una experiencia maravillosa y donde aprendimos un montón. Bienvenidos a la primera lección. ¡Suscríbete! Mi tercer idioma es el polaco. Me encantan y me fascinan las palabras raras y bonitas del español. Por ejemplo, serendipia, melifluo, petricor. Adoro las croquetas. Es que un día sin croquetas es un día perdido. Y hablando de comida, me encanta y me pierde el café. Eso sí, siempre con leche y sin azúcar. Mi desayuno favorito son tostadas con un poquito de aceite, tomate y jamón. Riquísimo. Española seguro. Soy súper fan de la marca Apple o Apple, como queráis llamarla, y tengo un montón de productos. No me digas que no es la cosa más mona del mundo. ¡Ay! Cuando tenía alrededor de 14-15 años me dieron un premio de poesía del cual estoy súper orgullosa. ¡Ole tú! ¡Ole! Desde que era bien pequeñita, mis padres les ha encantado veranear en Cádiz y desde que tengo conciencia hemos pasado allí todos los veranos. Y es que tengo una relación súper estrecha con Cádiz, tengo de verdad un amor y fascinación por este sitio, y no solo por Cádiz sino por toda Andalucía. Me encanta Andalucía. De pequeña me encantaba contar historias a los amigos de mis padres. Yo era la típica niña de unos 4 o 5 años que llegaba al corrillo donde estaban todos sentados y me preguntaban: ¡ay, qué libro has leído hoy! ¿Qué película has visto? Y yo empezaba: Blancanieves, te voy a contar aquí la trama porque no veas la que se lía. Más o menos. Uno de mis sueños es visitar Japón y Estados Unidos. Hace unos años autopubliqué mi primer libro en Amazon. Es un poemario que se llama Una de cal y otra de ti y que tenéis el enlace en la descripción de este vídeo si os interesa. Por cierto, estoy esperando a que una editorial se interese por el segundo poemario. No digo nada. Bravo, sí señor. Estoy obsesionadísima y creo que el mejor postre del mundo, aunque hay muchísimos buenos postres en el mundo, es la tarta de zanahoria. Una buena tarta de zanahoria. Mi color favorito es el amarillo, pero no cualquier amarillo, sino que en la escala de Pantone o Pantone es el color Primrose Yellow. Precioso. Empecé mi primer canal de YouTube con 14 años, aunque al final, por sentir cierta vergüenza y mucho temor del qué pensarán, acabé borrándolo. Mi comida polaca favorita es la sopa żurek, riquísima. Y en invierno, uff. Estudié filología hispánica, aunque siempre me hubiera encantado estudiar bellas artes. Eso era mi gran pasión. Y entonces es cuando se nota que uno es un artista. He salido en la televisión en el programa de Españoles por el Mundo mostrando la ciudad en la que he vivido durante 3 años, Gdansk, el norte de Polonia. Soy Elena de Almagro. Yo soy David de Mota el Cuervo, Cuenca. Nosotros somos manchegos y ahora vivimos en Gdansk, donde tenemos una escuela de español. Y también tenemos una perrita que se llama Vega, es polaca. Soy una fan empedernida de la música y de descubrir nuevas canciones, así que tengo una adicción a que la gente me recomiende nuevas canciones y a descubrir yo misma nuevas playlists y nuevas canciones o grupos. Muy bonito, me gusta. Mi película española favorita es la película de Primos. Es que me encanta, me genera una mezcla de sentimientos y me parece que hay unas píldoras de conocimiento y emocionales muy fuertes en esa película. Me encanta. La he visto más de 10 veces, no me escondo. Pero es que es tan bonita.
Fui voluntaria en la Cruz Roja como profesora de español a extranjeros, en este caso a un grupo de refugiados, y fue una experiencia maravillosa. En el futuro me encantaría adoptar otro perrito. También me encantaría tener hijos. Mi palabra favorita en polaco es dusza, que significa alma. Mi palabra favorita en francés es courage. De hecho, tengo dos tatuajes. El tatuaje de courage junto a una rosa, ya que mi madre se llama Rosa, y el tatuaje de serendipia. Como veis, soy una persona muy familiar y me encanta estar rodeada de los míos. Oye, ¿y no pasamos a la siguiente hasta que no te suscribas? Suscríbete. Es que de verdad, ojo que todavía no te hayas suscrito. ¡Suscríbete! Adoro estar aprendiendo cosas nuevas y soy una persona que siempre está abierta a nuevos conocimientos, a aprender nuevas cosas. Me encanta estar formándome constantemente sobre lo que sea. Estoy muy concienciada con el tema de la salud mental y os recomiendo encarecidamente que vayáis a terapia con algún psicólogo, sintáis o no la necesidad, porque ya veréis como en ambos casos es súper bueno para vosotros y lo vais a notar. Muchas veces priorizamos la salud física y hay que tener muy en cuenta que la salud mental es también súper importante y vital. Estudié un grado medio de música especializado en flauta travesera, aunque también toco el ukelele. Y a ver si al final del vídeo, como reto, puedo o soy capaz de tocar algo que no esté muy mal, ¿no? Algo medianamente bien. If I can't help. Mi cumpleaños es el 16 de abril. Mi ciudad natal es Almagro, un pueblo de Castilla-La Mancha. Sin embargo, mi familia paterna vive en Madrid. Siempre he sido muy gamer y es que toda mi infancia está marcada por la saga Pokémon. Hablando de ser fan, soy súper fan de Eurovisión y también de la Gala de los Goya. No me lo pierdo nunca. Es más probable que me encuentres en reuniones pequeñas que en grandes fiestas. Soy muy friolera. ¡Qué frío hace! Si compartís algo conmigo, déjamelo en los comentarios, que siempre me encanta descubrir afinidades con otras personas. Escucho música en muchísimos idiomas: árabe, alemán, inglés, francés, italiano. Es que todo me viene bien, todo me viene bien. La juventud está preparadísima. Me encanta irme de compras, sobre todo con alguien con quien tenga mucha confianza. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Como veis, ya estamos en la primera tienda, en Mojito, así que voy a entrar a echar un ojo a ver si veo algo que me guste. Una cosilla de Mojito. ¡Tarán! En los supermercados jamás cojo el primer producto, sino que cojo el segundo o el tercero, que no lo haya tocado nadie. Mis primeros estudiantes de español fueron grupos de chinos y coreanos. Fueron simpatiquísimos y buenísimos. Durante un tiempo fui rubia, y es que durante mi estancia en Croacia yo no sé qué me dio que me teñí de rubia, pero sí, completamente. Locuras. Ok. Mi serie española favorita, como podéis ver a través de los muchos memes que pongo en todos mis vídeos, es Paquita Salas. Pim pam pum, tengo una pistola. Pim pam pum, que dispara sola. Pim pam pum, tengo un revólver. Pim pam pum, que dispara doble. De los Javis. Es que de verdad la podría ver todos los días en bucle. ¿Dónde están los haters? ¿Dónde están los trolls? ¿Por qué los llamáis vosotros así? Yo no los llamo haters. Yo los llamo hijos de puta. Y para descubrir la número 50 tienes que irte a mi Discord. Sígueme y lo verás. Te dejo el enlace con la invitación a mi Discord aquí abajo en los comentarios. A ver qué te parece. Pim pam pum, tengo una pistola. Pim pam pum, que dispara sola.